Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Génesis 4:7 es el versículo de memoria de esta lección. En principio vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos estudiado hasta ahora, especialmente la lección de la caída. En primer lugar, que todo lo creado que Dios había hecho en la tierra era bueno en gran manera, es decir, perfecto en su clase, que respondía a la meta fijada por el Creador y estaba listo para cumplir el propósito por el cual había sido creado. El segundo punto es que, sin embargo, había una nota discordante en el universo, que era la rebelión de Lucifer, el príncipe querubín cubridor con la tercera parte de los ángeles, que había sido expulsado a la tierra antes de la creación de vida en la misma. El tercer punto es que Adán y Eva conocían acerca de esta apostasía de Satanás y de que el rebelde los tentaría en algún momento, por lo cual no debían acercarse al árbol de la ciencia del bien y del mal y no comer de su fruto. El cuarto punto es que la caída de Eva se debió a su descuido en obedecer los consejos de Dios y de los ángeles con respecto a apartarse de su marido y andar sola por el huerto. Ella pecó porque fue engañada por la serpiente y se llevó por delante el primero, el sexto, el octavo y el 10º mandamientos. La caída de Adán fue diferente, no fue engañado. Ante la gran disyuntiva en la que se encontraba, eligió pecar y compartir el destino con Eva por amor a ella. Por eso podemos decir que no fue la caída de Eva, sino la de Adán, la que nos arrastró a toda la humanidad a un destino de pecado y de muerte. Las maldiciones, en quinto lugar, son sobre la serpiente, o sea, sobre el animal propiamente dicho, que desde entonces perdió sus alas, su capacidad de volar y se transformaría en un animal reptante. Y sobre la tierra, que disminuiría su fertilidad. Vendría además sobre la raza humana el envejecimiento y la muerte, las enfermedades, el trabajo penoso, para Eva los partos dolorosos y la puesta en sujeción a su esposo, la cabeza del hogar. Expulsión del Edén y la gran promesa de la redención de Génesis 3:15, de que vendría uno de la simiente de la mujer que destruiría a Satanás. Habiendo considerado esto, veamos ahora el nacimiento de Caín y Abel. Génesis 4:1. Se describe aquí la concepción y el nacimiento del primer hijo de Adán y Eva, lo cual sucede después de su pecado y su expulsión del Edén. Cuando Eva vio a su primogénito y lo tomó en sus brazos, recordó la divina promesa de Génesis 3:15 y, acariciando la esperanza de que él fuera el libertador prometido, lo llamó Caín, en hebreo Kashin, que quiere decir adquirido, y declaró literalmente: he adquirido un hombre, el Señor. Vana esperanza. Su ávido anhelo de un rápido cumplimiento de la promesa evangélica encontraría el más amargo desengaño, pues su primer hijo no iba a ser el Mesías, sino el primer asesino del mundo. Su segundo hijo fue Abel, del cual no se dice mucho.
Algunos creen que sería gemelo de Caín, pero esto no está fundamentado como debiera. Caín y Abel eran muy diferentes en carácter. Abel era leal para con Dios. A pesar de la condición caída de la raza humana, veía justicia y misericordia en el trato del Creador hacia la raza caída y aceptaba agradecido la esperanza de la redención. Caín, por su parte, abrigaba sentimientos de rebelión y murmuraba contra Dios a causa de la maldición pronunciada sobre la tierra y sobre la raza humana por el pecado de sus padres. Ponía, al igual que Satanás, en duda la justicia y la autoridad divinas. Estos hermanos iban a ser probados, al igual que Adán, para saber si habían de creer y obedecer las palabras de Dios. Y la prueba de su fe y lealtad fue la presentación de ofrendas y sacrificios que Dios había ordenado. El sistema de ofrendas y sacrificios había sido introducido por Dios cuando el hombre fue expulsado del Edén. Estas ofrendas expresaban su fe en el Salvador venidero y su completa dependencia de él para obtener el perdón, sometiéndose así al plan divino para su redención o rescate. Sin derramamiento de sangre no podía haber redención. Ambos levantaron sus altares semejantes y cada uno de ellos trajo una ofrenda. Abel presentó una ofrenda de los primogénitos de sus animales, de lo mejor, mientras que Caín presentó también una ofrenda de los frutos de la tierra que él labraba, los mejores frutos también. Entonces Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no aceptó la ofrenda de Caín. Sobre la ofrenda de Abel cayó fuego del cielo y consumió a la víctima, pero no hubo señal del cielo para la ofrenda de Caín. ¿Por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? Porque Caín se presentó a Dios con murmuración e incredulidad con respecto al sacrificio prometido y a la necesidad de las ofrendas expiatorias. No había en él arrepentimiento del pecado. Sin embargo, reconociendo la existencia de Dios y su poder para dar las bendiciones terrenales, Caín consideró que le convenía llevar la ofrenda para apaciguar y eludir la ira divina, aunque lo hiciese de malas ganas. Prefirió depender de sí mismo, confiando en sus propios méritos, no en los de un lejano Salvador, y por eso llevó una ofrenda de los frutos del campo. En realidad él sabía que tenía que llevar un animal y que la sangre debía ser derramada para poder representar de esa manera su fe en el Redentor prometido. Si después de esa ofrenda cruenta quería llevar una ofrenda incruenta de agradecimiento consistente en los frutos de la tierra, podría haberlo hecho, pero no tan solo la ofrenda incruenta que representaba sus propios esfuerzos. Es decir, él estaba tratando de justificarse ante Dios por sus propias obras. En cuarto lugar, no reconocía su necesidad de un redentor. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Para él esta declaración
no tenía validez. Presentó sus frutos, el producto de su trabajo, sin traer el cordero para mezclar su sangre con la ofrenda incruenta. Lo hizo como quien le hace un favor a Dios para conseguir una aprobación divina. Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín. ¿Por qué? Porque Abel comprendía los grandes principios de la redención, veía que él era pecador y que el pecado y su pena de muerte se interponían entre su alma y la comunión con Dios. Trajo la víctima inmolada y así reconoció las demandas de la ley que había sido quebrantada. En la sangre derramada contempló el futuro sacrificio de Cristo muriendo en la cruz del Calvario. Caín tuvo las mismas oportunidades que Abel para aprender y aceptar estas verdades. No fue víctima de un propósito arbitrario. No fue elegido un hermano para ser aceptado y el otro para ser desechado. Abel eligió la fe y la obediencia. Caín eligió la incredulidad y la rebelión. Todo dependió de esta elección. Hasta hoy la humanidad se divide en dos clases, una similar a Abel y la otra similar a Caín. El segundo punto que vamos a considerar es el crimen de Caín. Cuando Caín advirtió que su ofrenda era desechada, se llenó de una ira reconcentrada y temeraria. La Biblia dice, le ardió mucho a Caín en Génesis 4:5 y se ensañó mucho y decayó su semblante. Sentía un fiero resentimiento hacia su hermano y hacia Dios. Nunca experimentó arrepentimiento ni necesidad de autoexaminarse. Era la conducta del pecador contumaz e impenitente que no es quebrantado por la corrección ni por el reproche, y que se hace más duro y rebelde aún. Patriarcas y Profetas en la página 99 dice, Abel rogó a su hermano que se acercase a Dios en la forma que él había ordenado, pero sus súplicas crearon en Caín mayor obstinación para seguir su propia voluntad. Como él era el mayor, le parecía impropio que le amonestase su hermano menor y desdeñó su consejo. Sin embargo, el rechazo de la ofrenda de Caín no significó necesariamente el rechazo de Caín mismo. Dios, con misericordia y paciencia, estaba listo para darle otra oportunidad. Condescendió en razonar con él, que se había mostrado tan obstinado como se razona con un niño caprichoso para mostrarle claramente cuál era la motivación que lo acechaba como una bestia salvaje dentro de su interior. La pregunta que le hizo, ¿por qué te has ensañado y por qué se ha inmutado tu rostro? Tenía el propósito de inducir a Caín a reconocer que su ira era ilógica. Debía comprender que Dios tenía una razón válida
para rechazar su ofrenda. Dios continuó: si bien hicieres, ¿no serás ensalzado? Génesis 4:7. Dios quería que Caín entendiera que si él cambiaba su conducta y vivía de acuerdo a los principios divinos, ya no habría razón para que Dios mostrara su desagrado, ni tampoco habría razón para la ira y el resentimiento en Caín. Pero si no lo hacía y persistía en el mal, el pecado está a la puerta, acechando como una fiera para devorarte, y a ella la tienes que dominar. A pesar de todo esto, Caín persistió en su pecado, quejándose de la injusticia de Dios y abrigando envidia y odio hacia Abel. Tuvo una violenta discusión con Abel, tratando de convencerlo con sus argumentos, pero Abel mansamente defendió la justicia y la bondad de Dios. Trató de convencerlo de su error, que reconociera cuán amorosamente había tratado Dios a sus padres al darles la promesa de un redentor. Todos estos argumentos aumentaron la ira de Caín. Aunque la razón y la conciencia le decían que Abel tenía razón, se enfurecía con él por disentir con sus pensamientos y por no poder lograr que se aliara con él. Cuando Caín, movido por el espíritu malo, vio que no podía dominar a Abel, se enfureció tanto que le quitó la vida. ¿Por qué mató Caín a su hermano Abel? No porque éste le hubiera causado algún mal, sino porque sus obras eran malas y las de su hermano justas, como dice Primera de Juan 3:12. La vida y las palabras de Abel eran un perpetuo reproche para Caín. En Caín, la simiente de la mujer ya se había convertido en la simiente de la serpiente, es decir, de Satanás. El crimen de Caín revelaba la verdadera naturaleza de Satanás como homicida desde el principio. Juan 8:44. Ya había surgido el contraste entre las dos simientes en pugna dentro de la raza humana, contraste que continúa a través de toda la historia de la humanidad hasta el presente y que seguirá hasta el fin. Cuarto, el castigo de Caín. Ahora Dios busca a Caín para mostrarle su transgresión en su enfoque debido, para despertar su conciencia culpable al arrepentimiento y para crear en él un nuevo corazón. ¿Dónde está Abel, tu hermano? No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Génesis 4, 9 y 10. Caín osadamente negó su culpa primero. La desobediencia lo había llevado al asesinato y al asesinato añadió ahora la mentira y la oposición obstinada, pensando ciegamente que iba a ocultar su crimen a Dios. Ahora Dios le pregunta directamente: ¿qué has hecho? Y le revela que sabe todo,
que leía su alma desnuda. Caín, espantado, se quedó sin defensa. Dios no podía quedar sordo ante el silencioso clamor del primer mártir. Contra todas las crueldades del hombre hacia sus prójimos a lo largo de todos los siglos, el clamor de Abel asciende a Dios y muerto aún habla por ella. Hebreos 11:4. Castigo de Caín. Dios le dice: maldito seas tú de la tierra. Es apropiado entender claramente a qué se refiere. Una maldición había caído ya sobre la serpiente y otra sobre la tierra para disminuir su fertilidad. Y ahora, por primera vez, cae sobre un ser humano. La tierra no le daría más su sustento, porque había usado mal los frutos de la tierra. Dios no le permitiría más ser agricultor y ganar su sustento trabajando la tierra, porque al conmutar la pena de muerte por el exilio, lo condena a andar errante en la tierra, y una persona así no puede ser un agricultor de éxito. Al estar obligado a beber sangre inocente, figuradamente la tierra se rebeló contra el asesino y cuando él la labrara no le daría sus frutos. La sentencia divina convirtió la crueldad de Caín en desesperación. Aunque Caín merecía la pena de muerte, Dios le dio en su misericordia y paciencia una oportunidad más de arrepentirse y convertirse. Pero en vez de arrepentirse, Caín se quejó de su castigo como que era más severo de lo que él merecía. Ni una palabra de dolor salió de sus labios, ni un reconocimiento de culpa o vergüenza, nada sino la triste resignación de un criminal que comprende que es impotente para escapar del castigo que merece tan justamente. La la maldición de Dios significaría el retiro de la restricción divina que impedía que vengaran la sangre de Abel los que quisieran hacerlo. Su conciencia culpable le advertía que merecía morir y que de allí en adelante su propia vida estaba en peligro. Cualquiera que me hallare me matará, dijo. Dios entonces le concedió una protección especial en armonía con el principio bíblico que dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, de Romanos 12:19. La cizaña debe crecer juntamente con el trigo para que en la cosecha se manifieste el carácter de la semilla. Por eso recibió Caín una señal que no era una señal de perdón, sino de protección temporal. No podemos especular cuál es esa marca o señal que recibió Caín, pero ciertamente era todavía otra muestra de la misericordia de Dios. ¿Por qué perdonó Dios la vida de Caín?
Primero, porque de esa manera Dios dio al universo entero una lección concerniente al gran conflicto. Esta decisión de Dios demostró que cuanto más tiempo vivieran los hombres en el pecado, tanto más réprobos y malvados se volverían. Así demostró al mundo la verdadera naturaleza de la rebelión y su sabiduría y equidad en su trato con el mal. Si Dios lo hubiera matado instantáneamente a Caín, muchos habrían quedado con la duda de si Caín no habría merecido otra oportunidad para arrepentirse. Por eso Dios le conmutó la pena de muerte por el exilio para que se demostrase claramente ante todo el universo que toda esa misericordia que Dios mostró hacia Caín no sirvió de nada, solo sirvió para que él fuera cada vez más endurecido, más maligno y más contrario a los objetivos de Dios. Caín solo vivió para endurecer su corazón. No reconoció su dependencia de Cristo, no tenía respeto por el sábado. Él se caracterizó por su progreso material y terrenal. Sus hijos practicaron la idolatría y eran, como él, asesinos y mentirosos. Y 15 siglos después de dictarse la sentencia contra Caín, el crimen y la corrupción inundaron la tierra e hizo necesario el gran diluvio que barrió con todos los descendientes de Caín y los que se unieron a ellos. Sexto punto, la maldad de los hombres. El caso de Lamec. Sin arrepentimiento ni remordimiento alguno, Caín emigró a tierra de Nod, al este del Edén. Errante, huida, exilio. Y esta tierra llegó a ser el hogar de los cainitas. Lamec, que fue la quinta generación de Caín, fue el primero en pervertir el matrimonio tal como fue establecido por Dios, transformándolo en poligamia, sin tener siquiera el pretexto de que la primera esposa fuera estéril. La poligamia fue un mal nuevo que arraigó fuertemente durante largos siglos. Él tenía 2 esposas. Uno de sus hijos fue un pastor nómada, Jabal. Otro, llamado Jubal, tuvo una familia de músicos que tocaban lira y flauta. Y el tercero, Tubal Caín, que fue un forjador o herrero, que fabricaba instrumentos de bronce y de hierro. Objetos de cobre, bronce e hierro se usaban como adornos, herramientas, armas, vasijas, etc., y se han encontrado en niveles muy antiguos. También hay en este capítulo el llamado Canto de Lamec, la primera composición poética registrada del mundo. Según este canto, Lamec había matado a 1 o 2 hombres por heridas que ellos le habían infligido, advirtiendo que estaba dispuesto a repetir esta conducta si se presentaba el caso. Después de informar acerca de la impía familia de Caín, el autor vuelve a Adán
y a Eva y a los que le permanecieron leales a Dios. Poco después de Abel nació un tercer hijo, al que su madre dio el nombre de Set, que quiere decir compensación o sustituto, refiriéndose a Abel, esperando que éste fuera el libertador prometido. Durante los días de Enos, que fue hijo de Set, comenzó un culto más formal y se notó una distinción más pronunciada entre los que alababan a Dios y los que lo desafiaban. El quinto descendiente de Set fue Enoc, quien tuvo un hijo a los 65 años. Después anduvo con Dios por 300 años y fue un firme y ferviente siervo de Dios. Tenía una mente poderosa y bien cultivada y profundos conocimientos. Dios le había honrado con revelaciones especiales. Fue, a pesar de todo esto, muy humilde y lo afligía la maldad creciente de los impíos. Pasaba mucho tiempo en soledad dedicándose a la meditación y oración. Recibió muchas visiones acerca de un muy lejano futuro. Predicador de la justicia, hizo saber lo que Dios le había revelado, tanto a los setitas como a los cainitas. He aquí, dijo, el Señor es venido con sus santos millares a hacer juicio contra todos. Esto está registrado en Judas 14 y 15. Algunos prestaban oído a sus prédicas, otros se burlaban de él. Su comunión con Dios era tal que su rostro brillaba con una santa luz y hasta los impíos lo miraban con reverencia. Durante 300 años anduvo con Dios, hasta que Dios lo llevó consigo. Se abrieron los portales del mundo eterno y continuó andando con Dios. Fue el primero de los hombres en llegar allí y su desaparición se sintió en la tierra. Hubo testigos de su partida. Dios, con la traslación de Enoc, quiso dar a los hombres una importante lección: que no cedieran al desaliento debido a los terribles resultados del pecado de Adán y que retuvieran la esperanza de que por el Redentor prometido vendría la vida y la inmortalidad. De la misma manera como Enoc fue trasladado al cielo antes de la destrucción del mundo por el diluvio, así también los justos vivos serán transformados y transpuestos de la tierra antes de la destrucción por el fuego en el futuro. Por lo tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras.